Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre. Agradecido estamos un grupo de tus hijos en esta tarde. Porque a pesar de las dificultades, las adversidades, los problemas, en tu palabra hay esperanza, hay vida, hay consuelo. Hemos reservado este espacio en esta tarde, primero para presentarte a nuestros seres queridos que están siendo afectados, azotados en este preciso momento por el enemigo. Queremos pedir por Little Anthony. Sabes que está en el hospital. Su salud se ha deteriorado después que estaba mejorando. Sabemos cuánto de su familia están afectados al verlo en ese estado. Pedimos, Padre, que si es tu voluntad, tú pongas tu mano sanadora sobre él y comiences a restaurarlo. Y que él pueda ver que tú eres su Dios, que tú lo amas y tienes un plan maravilloso con él. De igual manera, Padre, te quiero presentar por mi mamá. Sabe que está en un pronóstico muy pobre, está muy mal de salud. Hay toda una familia afectada porque ella esté así, incluyendo a tu siervo. En esta tarde también te pido que tú puedas estar con ella. Ayúdala a recobrar el conocimiento. Obra milagrosamente en ella. No sé cuál es tu plan, pero cualquiera fuere, ayúdanos a aceptarlo. Esté tú con cada uno de nosotros y ayúdanos en todo momento a aceptar tu voluntad. Pero porque la amamos, la queremos, te imploramos, si es tu voluntad, que tú la levantes. De igual manera, Padre, te pongo mi nueva condición del corazón para que tú puedas poner tu mano sanadora y ayude a que esta arteria se pueda restaurar. Remueve este miedo de que en cualquier momento algo malo podría pasarme y ayúdame a entender que si todavía sigo vivo es porque todavía tú tienes un plan para con tu siervo. Bendice a los hermanos Mateo. Ayúdalos a restablecerse completamente. Provéeles del vehículo que necesitan. Y así te presento cada una de las peticiones no mencionadas, pero sé que las hay. Súplenos conforme a tu voluntad. Sé, Padre, que estos temas de aquí en adelante se van a poner fuertes. Y yo te agradezco porque a través de la luz de tu palabra y porque tú deseas que así tu siervo lo pueda presentar, me has preservado la vida. Y solo te pido que me ayudes a ponerla con tu poder, para que las personas que reciban este mensaje puedan ver que hay un Dios verdadero que conoce el futuro y nos está amonestando.
y desea que nosotros hagamos los preparativos, porque queramos aceptarlo o no, tú vienes. Bendícenos en esta tarde como lo ha hecho cada sábado. Y permite, Padre, que la bendición que hemos venido a buscar, el consuelo que hemos venido a buscar, podamos obtenerlo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos nuevamente adentrándonos en el capítulo 7 de Daniel y ahora vamos a estudiar a un personaje, el cuerno pequeño. Este tema y los siguientes temas que vamos a estar hablando concerniente al cuerno pequeño son temas que son muy fuertes en nuestra iglesia. Se trata posiblemente de los temas más fuertes estudiados en la Sagrada Escritura. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios nos otorga este conocimiento inspirado por el profeta Daniel para que todos nosotros, los estudiantes de las profecías bíblicas, podamos conocer la verdad. Voy a tratar dentro de lo que puedo, dentro de lo que está pasando en mi entorno, de presentar esta profecía con los cumplimientos históricos ya habido en la historia de la manera más amorosa y suave posible que se pueda presentar y con el debido respeto de que no estoy atacando a ninguna religión, a ninguna persona, sino que estoy enseñando datos eh, históricos exactos que la Biblia está señalando y necesitamos presentarlo tal como la Biblia lo menciona. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado para que entonces podamos entrar de lleno. Estamos hablando de que la bestia romana tiene 10 cuernos y le sale un cuerno pequeño delante del cual son arrancados 3. Pues estos 3 en realidad no son romanos, sino eran oposición contra Roma, habíamos mencionado. Habíamos dicho que la cuarta bestia es Roma imperial. Habíamos dicho que los 10 cuernos fueron las 10 tribus bárbaras que se dividieron el imperio romano en el año 476. Y ahora habíamos dicho y estamos entrando que el cuerno pequeño es lo que se viene a llamar Roma papal, como lo voy a estar presentando en este tema y en el siguiente tema que voy a estar presentando. Ahora, lo primero que tenemos que entender fue que la iglesia en su principio se corrompió. Los discípulos y los apóstoles supieron que el diablo tomaría el control de la iglesia cristiana. Mientras que ellos estaban con vida en el año 313, cuando Constantino reconoció la iglesia cristiana oficialmente, la iglesia primitiva se mantuvo bastante pura, pues estaba bajo la persecución del Imperio Romano. Y aquí algunas declaraciones que Pablo hizo respecto a la apostasía de la iglesia cristiana. Si ustedes buscan en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20, versículos 29 y 30, mira algo interesante que dice Pablo. Hechos es Act 20, verse 29 and 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que una vez él muriera, ¿qué peligro iba a correr la iglesia cristiana en aquel entonces? It was going to be like wild animals in the church. Correcto. Iban a ver como animales rapaces dentro de la iglesia. Interesante esto, que el ataque no sucedería de afuera hacia adentro, sino de que los de afuera se iban a infiltrar inside the church, dentro de la iglesia, y de adentro de la iglesia sería el ataque
cruel que dañaría a la iglesia. O las cosas que fueron permitidas filtrarse, introducirse dentro de la iglesia. Y él lo estaba diciendo, dice, después de mi partida que estaba por suceder, ya él lo veía venir, el movimiento de las iglesias, donde la iglesia cristiana ahora era parte del Estado, dice, entrarían entre medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Todos dentro de la iglesia seríamos afectados. Y de vosotros mismos, dice ellos, de vosotros mismos, de entre nosotros, se levantarían hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pregunta que yo le hago, ¿esto pasó en el tiempo de antes y esto lo vemos hoy en día en nuestros tiempos? Que de adentro de nuestras iglesias se estén levantando personas para arrastrar a la iglesia. Absolutely. Absolutely. Because we No, pero como está diciendo Sebi, tristemente lo estamos viendo, estamos siendo afectados por estos movimientos que no son de afuera, los ataques, mi querido hermano, ya están dentro de nuestra iglesia. Parecen nuestros hermanos, pero no lo son. Sebi. You had a comment, Sebi? I'm at the girl's house. I was gonna say the way there it was before that things came into the church, and once they're in, they're gonna destroy. It's happening the same thing now. We let things in the church, and they're gonna destroy us. Correcto. Hemos dejado que muchas costumbres, muchas formas de adorar sean el culto cotidiano de nosotros hoy, pensando que son inofensivas, que no le hacen daño a nadie, que tienen un mensaje positivo, y sin que nos demos cuenta, estas tradiciones, estas formas de adorar, poco a poco han destruido el mensaje puro de Dios dentro de la iglesia, al punto tal que ya no se sabe quién en realidad es quién. No se sabe cuál es la verdadera verdad porque ha estado mezclada por tantos años la verdad con la mentira dentro de la misma iglesia, que las nuevas generaciones que se levantan no saben distinguir de lo que es puro o lo que es profano, porque han crecido con esto dentro de la iglesia y ya han sido aceptadas como algo que está bien por el hombre, pero sigue siendo rechazada por Dios. Interesante ese aspecto. Sigue siendo aceptada por los hombres, pero no porque el hombre lo acepte, significa que Dios lo ha aprobado. La palabra de Dios, keep rejecting that. La palabra de Dios sigue rechazando eso, pero el hombre ha hecho muchas exceptions, y esas excepciones está trayendo a la iglesia all the way down, a su caída. Hermana Sebi. Most of the time, when it's approved by man, it's the thing that we shouldn't be doing. Interesante ese aspecto. Mayormente las cosas que son aprobadas por los hombres son las cosas que primero debemos rechazar. Y es sencillo, nosotros tenemos que en todo momento ser vigilantes y entender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, no importa lo que el hombre diga, si no va de acuerdo, aún así dice Jehová, se rechaza. Pero lo importante aquí es que nosotros, el ser humano, entendamos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y estamos viviendo en unos tiempos donde los cristianos desconocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué Dios desea para mi vida, para nuestra iglesia? ¿Hacia dónde desea que marchemos? Hoy en día solo le pedimos a los dirigentes, al hombre, que nos diga hacia dónde mirar, cuando es Dios quien debe en todo momento dirigir a esta su iglesia. Ahora, le voy a dar otro texto interesante que también nos dio Pablo en 2 Timothy, segunda de Timoteo, chapter 4, capítulo 4,
versículos 3 y 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Y dice algo interesante aquí, dice, porque vendrán tiempos. Y quiero que entiendan que dice aquí que no te está diciendo que estos tiempos van a venir cuando you're ready. Te está diciendo, these times are coming. Regardless if you're ready or not, estos tiempos dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando yo leía esto, yo pensaba en un futuro. Ahora, este versículo de 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, yo lo veo ahora, donde la sana doctrina, mis queridos hermanos, donde un así dice Jehová, está siendo tirada al suelo. Donde la gente ya no le importa lo que dice Jehová, la gente basa sus decisiones en yo creo, yo opino, yo pienso, and people go more to what they think or they feel like than what God say. La gente se dejan llevar más por lo que ellos sienten o creen y no por lo que Dios así dice. Hermana Sevi, ¿tiene un comentario? What does it say here? It says, but according to their own desire. Correcto. If people they don't do what the Lord wants. We like to think that we're Christians, but we follow our own desire. Because if we have to change our lives, we don't do it. Correcto. Y ese, como dice Sebi, conforme a nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos, nuestra forma de pensar, ya no nos interesa lo que Dios piense. O preferimos, a ver qué dice el pastor, a ver qué dice fulano. Y no sabemos cómo está la forma espiritual del pastor hoy o mañana. Y nosotros no podemos basar nuestras decisiones bajo lo que dice el hombre, sino bajo lo que dice Jehová, porque la palabra de Jehová no cambia. He keeps saying the same. La palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Hoy, en el estado de ánimo que yo me siento, yo puedo decir mi opinión hoy en base a lo que yo me siento algo. Pero ya mañana, I could feel different and my opinion can change. Mañana yo me puedo sentir diferente y mi opinión puede cambiar. Porque el ser humano, de acuerdo a cómo se siente, es como piensa. Pero Dios no se deja llevar por how he feels. La palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre diciendo lo mismo, mi querido hermano, porque es lo mejor para nosotros. Y nosotros no podemos estar basando nuestra experiencia religiosa en sentimientos que varían diariamente. Hoy me siento contento, pienso así. Mañana me siento triste, pienso así. The next day estoy enojado y pienso de otra manera. Porque el ser humano fluctúa sus pensamientos de acuerdo a sus sentimientos. Pero Jehová no cambia de decisión, mi querido hermano. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y es por eso que la fuente que nosotros debiéramos consultar es un así dice Jehová. Porque Jehová sigue diciendo lo mismo desde el principio. Ahora, otro texto, y de ahí nos movemos, pero quiero solo edificar el pensamiento de que la iglesia cristiana se corrompió desde los tiempos bíblicos. Esto no es de ahora, esto pasó antes. El apóstol nos amonestó y lo estamos viendo ahora que está pasando y no estamos haciendo absolutamente nada para prepararnos. Un texto más, Gálatas, capítulo 1. Galatians chapter 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Chapter 1, verse 6 to 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. He was wondering how fast we change our mind, ¿verdad? Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Es que he's making that statement clear. It's not that there's a different one. No hay otro. Pero hay gente que lo piensa que es así. Sino que hay alguno
que os perturbaron y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y mira aquí él es bien claro, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ¿de dónde? De la palabra de Dios, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, and he want to repeat this. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otra palabra, sea maldito. El apóstol estaba en shock. Personas que habían aceptado el evangelio, personas que habían visto el poder de Dios de transformar sus vidas. Y de momento llega esta persona con una filosofía totalmente diferente, pero que de algún modo it kind of makes sense, hace sentido. Refresca my sense. Wow, es que a veces hay cosas en la Biblia que no hace sentido, pero lo que esta persona dice, it really makes sense, hace sentido. Entonces, él dice, y porque estas personas que han venido a tratar de pervertir tu mente, has preferido cambiar el evangelio cuando deja el apóstol claro, there's only one gospel. Solo hay uno, mis queridos hermanos. No hay otro. ¿Y cuál es ese evangelio? Así dice Jehová. It doesn't matter la opinión de Edwin. It doesn't matter la opinión de Sebi. It doesn't matter la opinión de este evangelista. It doesn't matter. Lo que importa es así dice Jehová. Cualquier cosa que se salga de aquí, él dice, sea maldito. Aunque se te aparezca un ángel del cielo, mi querido hermano, ¿qué ángel del cielo ha querido pervertir así dice Jehová? What angel from heaven has tried to change what God has established? Satan. Satanás. That's it. So cualquier persona que viene como ángel de luz a cambiar un escrito está, no es de Dios, mis queridos hermanos. Y el apóstol es bien claro y dice, me estoy maravillado. There's a lot of people cambiando su fe dentro de la iglesia. Believing what they think, creyendo lo que ellos piensan que hace sentido, pero muchas de las cosas de Dios, it doesn't need to make sense, porque Dios rompe los sentidos. Dios no sigue un patrón, mis queridos hermanos, Él es Dios. Y nosotros tratando de buscarle sentido a las cosas, hemos apartado a Dios de las verdades bíblicas que Él ha establecido. Hermana Sebi, you have a comment? That tells you the thoughts of man, how easy it is to change. And also, sometimes we think we converted, but when we really converted, we can't change that easily if we know the Christ. Amen. Wow. We have to make sure that we are based on the Bible, so it's not so easy. So people don't marvel how fast we can change. Qué interesante ese punto que Sebi dice, que si nosotros en realidad somos convertidos, no sería fácil que nos ayuden a cambiar nuestra fe. No debiera. Pero si no hemos pasado por el proceso de conversión, somos fácil de cambiar de doctrinas en doctrinas. De ahí tú ves, hermano, brincando de iglesia en iglesia, porque el Señor en realidad no los ha convertido. Interesante ese aspecto. Y mis queridos hermanos, hoy es el tiempo de nosotros echar raíces en nuestra fe. This is the time where we need to develop deeper roots in our faith. Porque si no desarrollamos raíces, deeper roots, raíces profundas, we will be taken away. Seremos sacados de la iglesia, mis queridos hermanos, por la mentira, o peor, adorando a Dios de la forma correcta en la iglesia verdadera. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Entonces, vamos a
ahora a profundizar en las características que nos da la Biblia para que podamos descifrar quién es el cuerno pequeño. Right? La Biblia da muchas características. It describes the little horn, se dice, el pequeño cuerno, right? El cuerno pequeño tiene 11 características, que eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde dentro de lo que nos dé el tiempo, a describir las 11 características. Algunas de ellas son repetidas hasta 3 veces en el capítulo 7 de Daniel. Y Dios nos otorga toda esta gran cantidad de características porque Dios desea que nosotros podamos identificar. Es sumamente importante para el pueblo de Dios que podamos identificar el cuerno pequeño con precisión y sin lugar a dudas podamos saber que es el papado. Todas estas características tienen que aplicarse sin contradicción al mismo sistema o poder que está seguro de su interpretación correcta. Les voy a mencionar las 11 características y después vamos a ir en la Biblia una por una a discutir cada una de ellas. Característica número 1 del cuerno pequeño dice que delante de él son arrancados 3 cuernos de los 10. Eso estaba en Daniel 7, 8, versículo 20 y 24. Tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio. Tenemos que hablar de eso. Eso está en Daniel 7, 25. Tiene ojos de hombre, Daniel 7, 8, 20. Sale de la bestia, Daniel 7, 20. Sale de entre los 10 cuernos, Daniel 7, 8. Se levanta tras los 10 cuernos, Daniel 7, 24. Parece más grande que los otros cuernos, Daniel 7, 20. Es diferente de los 10 cuernos, Daniel 7, 24. Hace guerra contra los santos y los vence quebrantándolos, Daniel 7, 21, 25. Tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios, Daniel 7, 8, 20 y 25. Y por último, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7, 25. Estas son las 11 características bíblicas que se nos dan para que nosotros podamos identificar al cuerno pequeño. Comencemos con la primera. Arranca los 3 cuernos. Si ustedes van a la Biblia en el libro de Daniel 7 y voy a leer el Daniel 7, voy a leer el versículo 8, el 19, el 20 y 24 y dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, estamos hablando de Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno pequeño que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarían 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, y a 3 reyes derribará. Todo está ahí en la Biblia. Claro, Daniel. Y que quede claro que nosotros habíamos dicho que Daniel le pidió al ángel que le explicara más sobre la cuarta bestia, porque ya Daniel tenía conocimiento de las primeras 3. Eran los tiempos en el que él había vivido, pero la última, él no entendía ese tiempo. Interesante. Y aquí vemos donde el ángel le comienza a explicar todo esto. Como ya hemos estudiado anteriormente, la primera característica del cuerno pequeño es el hecho que delante de él son arrancados 3 de los primeros 10 cuernos. Y nosotros habíamos estudiado que eran 10 tribus, ¿verdad? Y 3 tribus bárbaras que habían sido eliminadas fueron los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Han sido destruidos por medio de guerras santas providas por 2 emperadores católicos, Zenón y Justiniano, del Imperio Romano Oriental, para liberar el obispo de Roma, que habíamos estudiado la semana pasada, a los católicos del antiguo imperio de la Romana Occidental, de la mano de estas tribus arianas que no se sometieron al obispo de Roma. Ahora, la Biblia también menciona la segunda característica que dice que tiene un tiempo definido de 3 tiempos y medio. Vamos a leer eso. En Daniel 7, Daniel 7,
versículos 24 a 25, dice lo siguiente. Dice, Daniel 7, versículo 24 a 25, y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Este reino, este cuerno que se levantó, era diferente a los 10 que se levantaron, que eran reyes gubernamentales. Este iba a ser uno que religioso. Interesante, por eso era, it was different, pero que iba a tener el poder de religioso y estatal. Y entonces dice, y a 3 reyes derivará, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En uno de los primeros temas que habíamos hablado, ya nosotros hemos descubierto que un año bíblico y profético consisten en 360 días, que es un equivalente de 30 días por 12 meses. Eso está, si ustedes lo pueden leer, Génesis 7, 11, 24 y Génesis 8, 3 y 4. Un tiempo significa 360 días. 2 tiempos, el doble, 720 días. Y medio tiempo, half of 360, son 180. Y cuando tú sumas los 360, los 720 y los 120 días, equivale a 1260 días. A eso en la profecía bíblica, un día simbólico equivale a ¿qué? A un año. Entonces, dice, tenemos a 1260 días. Estamos hablando de ¿cuánto? 1260 años. Veamos 2 ejemplos de estas reglas que Dios aplica a otros tiempos proféticos para que sepan de dónde estamos sacando este conocimiento. Y se puede leer más sobre esto, pero vamos a leer 2 textos de la Biblia, por eso de que si hay alguien que es la primera vez que se conecta, cuando nosotros leemos en el libro de Números, capítulo 14, si ustedes leen el versículo 33 y 34 en la Biblia, Números 14, versículos 33 y 34, Number 14, verse 33, 34, dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestro cuerpo sea consumido en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Es decir? Día por año. Otro versículo bastante interesante que también habla de los días por año está en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Póntelo por ahí de asignación. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente, dice, cumplido estos, te acordarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, días por años. Día por año te lo he dado. Interesante este aspecto de que la Biblia te sigue diciendo que cuando se habla de días es equivalente a ¿qué? Por cada día es un año. De esta manera, nosotros los adventistas hemos sacado la fecha profética de los 1260 días simbólicos, equivalen en realidad a 1260 años literales. Interesante este aspecto, ¿verdad? Ahora, el papado tiene un tiempo predeterminado por Dios en su primera fase de los 1260 años. En el año 538, cuando fue arrancado el tercer cuerno opositor, es el momento en que inició de este tiempo profético, pues es en ese año comenzó la soberanía papal en toda Europa, en el año 538, ya que en las otras 7 tribus bárbaras se sometieron a la autoridad religiosa política del obispo de Roma.
Acuérdense que 3 fueron arrancadas y las otras 7 se sometieron a este poder político religioso, que para entonces ya se llamaba el Papa. Ahora, pasaron 1260 años, que terminó en el año 1798. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 1798 que le puso fin al poder temporal que tenía el papado en el Vaticano de Roma después de los 1260 años proféticos? En aquel año histórico, Francia, y todo esto está en la historia, Francia estaba en la plena Revolución Francesa, ¿right? Y Napoleón Bonaparte deseaba obtener el control sobre toda Europa. Y él sabía que para él poder obtener el poder europeo, tenía que quebrantar el poder soberano ¿de quién? Del papado, ya que estaba en vigencia durante más de un milenio, más de 1000 años, el poder papal estaba en el control. Entonces Napoleón envió al general Berthier, quien fue desde Francia hasta Italia, y tomó preso al Papa Pío VI. Y este fue llevado a Francia, donde murió en su exilio. Nunca regresó para atrás a su país, murió allí. Y el poder del papado fue quebrantado exactamente después de la profecía de los 1260 años proféticos en el año 1798. Ahora, en el 1798, cuando se produce la ocupación de Roma por los franceses, el Papa es detenido en su exilio, conducido por Briancón, y luego Valence muere prisionero en la orilla de Rondano. Hay mucha historia de eso. Tercera característica del cuerno pequeño, dice que tiene ojos de hombre. Si ustedes leen Daniel 7, versículos 8 y 20, dice: he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y este mismo cuerno tenía ojos, dice la Biblia. Los ojos, mis queridos hermanos, permiten ver a gran distancia y nos permiten tomar decisiones de antemano para dirigir el rumbo de las acciones y el camino a tomar. Los ojos en la Biblia son un símbolo de inteligencia, de astucia y de planificación. Gracias a esos ojos de hombre, el papado pudo perdurar durante más de un milenio, porque el imperio del papado duró 1260 años, dirigiendo los destinos europeos, siendo este el cuerno pequeño. Dice también, la cuarta característica de este cuerno pequeño es que sale de la cuarta bestia. Interesante. Este cuerno pequeño del que estamos señalando tiene que salir del cuarto imperio. Dice Daniel 7, 19 y 20, dice: entonces tuve deseo, Daniel quería saber la verdad acerca de la cuarta bestia y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. O sea, el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, y la cuarta bestia era ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué representa la cuarta bestia? ¿Qué país? ¿Qué imperio? Roma, ¿verdad? Significa que si este cuarto pequeño sale de la cuarta bestia, significa que este personaje sale del imperio romano. Tiene que ser de ahí, porque Daniel pidió consejo, al igual que los 10 cuernos salieron de Roma, de las 10 tribus que se dividieron. Este cuerno sale de ese imperio, mis queridos hermanos. No hay que ir a buscar a Babilonia, no hay nada que buscar en Grecia, en Medo Persa, porque este cuerno sale de la cuarta bestia, que es Roma. El personaje que estamos tratando de identificar como el cuerno pequeño sale del imperio de la cuarta bestia. Ese personaje tiene que salir de Roma, mis queridos hermanos. Ahora, dice: sale de entre los 10 cuernos, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Interesante que el Vaticano, mis queridos hermanos, surgió
Geográficamente, cuando ustedes buscan en el mapa dónde está el Vaticano en el nivel histórico, geográficamente salió de entre donde estaban las 10 tribus bárbaras. Right in the middle. In between las 10 tribus. ¿Sabían eso? En algún lugar del antiguo imperio romano occidental, tal como Dios lo había dicho. Y esto se cumplió al surgir en la península italiana de Europa Occidental. Ahora, dice aquí, sexta característica, se levanta tras los 10 cuernos. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarían 10 reyes y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. 3 reyes derivará. Daniel 7:24. Esta característica nos muestra que el papado se levanta tras el establecimiento de las 10 tribus bárbaras en el Imperio Romano Occidental. Y si recordamos la lección que estudiamos la semana pasada de las 10 tribus, estaban todas establecidas en la Roma Occidental en el año 476 después de Cristo. Esto, mis queridos hermanos, significa que el papado tiene que levantarse después de este año. Y efectivamente, la Biblia en el marco histórico se levantó como un poder supremo después de haber arrancado las 3 tribus bárbaras en el año 538 después de Cristo. Dice que desde el año 476 dejó de haber emperador en el occidente y el papado, como ya procede llamar el obiscopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador del occidente, añadiendo a esto un gran poder espiritual que empezaba a ejercer sobre todas las iglesias del oeste. Ahora, séptima característica, dice, parece ser más grandes que los demás. Este pequeño cuerno. Dice aquí en Daniel 7:20, y parecía ser más grandes que sus compañeros. Mis queridos hermanos, el Vaticano parece más grande, aunque es el país más pequeño del mundo. ¿Sabían eso? El Vaticano, aunque es el país más pequeño del mundo, parece ser el más grande. Pero por ciertas causas parecen más grandes que otros países europeos. El Vaticano aparece en el mismo almanaque mundial como Estado europeo entre las demás naciones del mundo. Su nombre oficial es la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene un área de 44 kilómetros, es decir, 44 hectáreas de tamaño y una población de 824 habitantes para el año 2008. Su jefe de Estado es el Papa actual y su religión es 100% católicos allí. Interesante eso. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo y se halla en la ciudad de Roma. Incluye la impotente Basílica de San Pedro, la residencia papal y los bellos jardines, museos y bibliotecas del Vaticano. Aunque solo tiene un tamaño de 44 hectáreas, parece mucho más grande que las otras naciones europeas por la impresionante influencia mundial que ejerce. Tiene una influencia a nivel mundial, mis queridos hermanos. El país más pequeño mueve todo alrededor del mundo. Y cuando el Papa llega a un lugar, es recibido por cientos de miles y millones de personas. ¿Cierto o falso? Cada país que él pisa, eso es lleno. El Papa es a la vez el presidente, jefe de Estado del Vaticano, y a la vez es el líder religioso de la Iglesia Católica Romana, con más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Los papas son la perfecta mezcla de lo que vendría siendo religión y política de iglesia y Estado. Porque aún allí en Italia siguen teniendo esa influencia de iglesia con Estado. Interesante. Dice la octava característica es diferente de los 10 cuernos. Daniel 7:24, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derivará. El papado o el Vaticano es diferente a los demás países europeos que se desarrollan de las tribus bárbaras.
pues es una monarquía, mis queridos hermanos, cuya cabeza es a la vez el líder religioso como también líder político en una de la misma persona. So one person have the whole religious power. En una persona está todo el poder religioso, pero también está todo el poder político. Wow. Esto es increíble. Ningún otro país europeo tiene esa característica. ¿Sabían eso? Busquen en cualquier otro país de Europa, nadie más tiene esa característica. Solo el Vaticano en Roma, el papado. Además, ningún otro país europeo ni del mundo consiste únicamente de habitantes de una misma religión. No hay otra religión en Roma. Como ocurre en el Vaticano, cuya población es 100% católica romana. Eso es otro dato interesante. Ahora, novena característica dice, hace guerra contra los santos y los vence. Y esta es una característica que muchos católicos prefieren borrarla de la historia. Daniel 7, versículo 21-25 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantaba. Y gracias a la unión de la iglesia y el Estado, política y religión, el papado pudo dictar leyes religiosas e imponerlas durante 1260 años de su soberanía sobre los habitantes de los países europeos y perseguir, torturar, matar a todas aquellas personas que no compartían la misma fe católica romana. La semana pasada estudiamos que es un peligro cuando el poder y el poder político y el poder religioso se unen, porque tristemente el poder religioso dictará leyes para obligar a otros a seguir a la religión oficial. Interesante. Y vemos aquí que por 1260 años esta iglesia utilizó ese poder político y religioso por 1200 años para perseguir, torturar, matar a todas las personas que no compartieron la misma fe católica romana. Y es por eso, mis queridos hermanos, que Dios condena, y yo lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo, Dios condena la unión de la iglesia con el Estado drásticamente, como hemos estudiado en todos los temas que les estoy diciendo. Bajo el papado en la Edad Media se inició la terrible y espantosa Inquisición, que se manifestó en diferentes formas en diferentes lugares. Y te voy a hablar un poquito de lo que es la Inquisición. La Inquisición es un tema que hoy en día está siendo ignorado por las masas generales. La gente no quiere que sepa que ese periodo existió. Es en Irán, que no se emprende en las escuelas, no se enseña ya en las universidades. La Inquisición fue algo tan diabólico que difícilmente entre en la mente humana. Los más sádicos de todos estos crímenes se hayan cometido, todos estos crímenes que se cometieron en la Santa Inquisición, se cometieron en el nombre de Cristo. ¿Sabían eso? Los peores crímenes, todos fueron cometidos, dizque en el nombre de Dios. Ahora, millones de cristianos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, estrangulados, quemados vivos, quebrantados, descuartizados, cortados por la mitad, ahogados, enterrados vivos. Vamos a leer un poquito de lo que dice la Inquisición. Dice, la Inquisición, un tribunal especial establecido por la iglesia medieval con el propósito de combatir la herejía. La iglesia aceptara el uso de la autoridad secular, las penas físicas y métodos inquisitorios por medio para suprimir la herejía. O sea, si tú tenías una forma de creencia diferente, eras un hereje. Y entonces dice, instó a los príncipes seculares a enjuiciar a los herejes, a apresarlos, a confiscar sus propiedades. Los inquisidores papales se escogían con gran frecuencia entre los de la iglesia, asistidos por numerosos ayudantes. Todos los que sabían ser culpables de ideas heréticas eran instados a confesarlo. A los que confesaban normalmente se le imponían penas leves. A la expiración de este periodo, el inquisidor comenzaba una búsqueda sistemática y sospechosa que era convocada ante el tribunal para ser interrogados. El sospechoso
al que no se le permitía tener defensa legal, pero podía tener un consejero, era animado a confesar sus errores. Y con este fin, Inocencio IV permitió que en 1252 el uso de la tortura. Frecuentemente el acusado se hallaba en una posición en que se presumía culpabilidad. Su más segura escapatoria era confesar, puesto que si persistía en afirmar su inocencia, corría el riesgo de ser juzgado como hereje penitente, lo cual se castigaba con la muerte. Si se le condenaba a muerte, era entregado a la autoridad secular para que lo quemaran, porque la iglesia no participaba oficialmente del derramamiento de sangre. Ay, pobrecito. Ellos lo sentenciaban y allá que otros los maten, porque que la sangre de él no caiga sobre nosotros. Ay, tan buenos que eran, ¿verdad? Entonces, dice, entre los castigos más leves era la prisión, la confiscación de la propiedad, el uso de una cruz amarilla, la oración, el ayuno, la limosna. A principios de la época moderna, la Inquisición romana, estableció por Pablo III en el año 1542, se empleó para combatir la brujería y la reforma protestante. Y a todos estos, mis queridos hermanos, se les daba muerte. A nosotros se nos ponía en las hogueras, se nos quemaba. Fue un periodo terrible, encaminado por la iglesia. Yo no voy a entrar en todos estos detalles, que son largos, pero la historia está ahí y ya hasta esto casi ni se habla en las escuelas. Prefieren que ese evento como si nunca hubiese surgido. Y fue terrible y fue dirigido, mis queridos hermanos, por el Imperio Romano bajo el poder religioso político del sistema papal. No cae sobre la persona, cae sobre todo lo que conlleva el sistema papal. Ahora, aquí dice, este espectáculo macabro tenía como propósito advertir a los fieles del peligro de la apostasía. Ellos hacían todo este tipo de tortura para que las personas se mantuvieran en la fe católica y no apostataran de ella. Dice, por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Todo porque ellos no querían ser católicos, eran asesinados, mis queridos hermanos. Decían, ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Ninguna guerra ha matado tanto como las guerras santas en aquel periodo. Nunca ha habido tanta muerte. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Mira, si a Hitler le decían que cuando él trató a la Inquisición de los judíos, que trató de matar tanto, Roma mató mucho más. Y a Hitler se le recuerda lo terrible que es, pero a Roma no se le recuerda esto. Interesante ese aspecto. Se calcula un promedio de 40,000 homicidios religiosos por cada año de la existencia papal. 40,000 homicidios religiosos por cada año. Multiplícate 40,000 por los 1260 años que él vivió. Toda esa cantidad de personas murieron. Si eso no es mucho, I don't know how to tell you that. Imagínate si ellos tuvieran el método de transportación de nosotros, ¿cuánto más hubiesen matado? El tipo de arma que tenemos ahora, ¿cuánto mucho más fácil sería la eliminación de tantas personas? Esa era que antes eran caballos en all that thing, que era slow. Y aún así, mira el número tan alto que se cometió, hermana Sebi. Edwin, I don't think there would be too much more because they didn't like just to shoot people. They like to torture people. Bueno, si Sebi dice que tal vez no sea tanto más porque a ellos no les gusta disparar a las personas, les gustan torturarlas, ¿sí? Porque ellos querían quebrantar la fe, que tú desistieras y lo tenías que decir out loud de que renunciaba a tu fe. En el 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado, bajo la influencia de los jesuitas, asesinaron a 70,000 protestantes durante el espacio de 2 meses.
el Papa se regocijó cuando escuchó las noticias del exitoso resultado. Interesante, 70.000 protestantes. Hay que destacar que no fue solo un papa que cometió esas barbaridades, fueron decenas de papas consecutivos que llevaron adelante la tal llamada la Santa Inquisición, the Holy War, right? Sistemáticamente persiguiendo, torturando, asesinando a millones de cristianos que tuvieron una fe diferente y fueron estigmatizados como herejes. ¿Sabe algo que yo iba a decir? Lo único santo de la Inquisición, ¿saben qué fue? Los santos mártires que habían sido asesinados. Eso era lo único santo que había en esa guerra. Las personas santas que ellos mataron. Porque de ahí para adelante no había nada santo. Pero gracias a Dios, la Inquisición medieval no duró por siempre. Porque la profecía predijo que perduraría durante aquel tiempo profético dado al poder papal. Y los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio. Dios le había dado un tiempo de 1260 años y los santos del Altísimo fueron entregados en la mano del poder papal, pero al cabo de los simbólicos 3 tiempos y medios, en el año 1798, ese poder recibió su herida mortal cuando el general francés Berthier, que les dije, enviado por Napoleón, tomó preso al Papa Pío VI. Durante el tiempo de persecución se cumplieron las palabras de Jesucristo que fueron escritas en Juan capítulo 16, versículos 2 al 4, que dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sabían eso? Que el que te viene a matar a ti, en su mente lo hace porque lo hace en el nombre de Dios. Y harán esto, dice el Dios, aquí dice Jesús, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque si conocieran a Dios y conocieran a Jesucristo, they would have never done that. Pero lo van a hacer porque hablan del Padre, hablan de Jesús, pero no lo conocen. Interesante eso, ¿verdad? It's easy for us. Es fácil para nosotros hablar de Dios, hablar del Hijo, pero no conocerlo. Mas os he dicho estas cosas, dijo Jesús, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se lo había dicho. Por eso te lo dijo, para que cuando esto suceda, te acuerdes. La pregunta está, cuando te recuerdes, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del de Cristo o el de Satanás? En su falso celo religioso, mis queridos hermanos, muchos perseguidores pensaron sinceramente rendir un servicio a Dios asesinando a otros cristianos por pensar diferente. Y mucha gente me dice, no, hermano Edwin, es una mentira. Nadie haría semejante cosa. Mira, hay gente que me han peleado por eso, por decirle ese comentario. Y yo le dije, hermano, si hasta en la Biblia quedó registrado, ¿se acuerda cuando estaba Esteban? ¿Quién pidió que le tiraran piedra? Pedro, ¿verdad? Dice que en el nombre de Jesús, por su religión. Well, tell them to read. Read books. They'll know. They had the cross on the soldiers, but that's about it. No había nada. That was not for the Lord. No. A mí me dice, no, Edwin, ¿cómo tú vas a decir semejantes cosas? Está ahí, mi querido hermano, pasó en el tiempo bíblico. Es más, crucificaron a Jesús. Dice que en el Dios que ellos adoraban, que era el verdadero. Por favor. Ahora se entiende aún mejor porque la bestia romana con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, ahora podemos saber por qué la bestia de Roma y el cuerno pequeño pasó a la historia como el desolador, el enemigo del pueblo de Dios, el poder del dragón, como vimos en los temas anteriores. Este conocimiento, mis queridos hermanos, permite además entender con precisión por qué este cuarto reino terrible y espantoso será destruido al fin de los días. Tiene que ser destruido tras ser juzgado por el mismo Dios. Es consolante saber también, mis queridos hermanos, que los santos que fueron destruidos y quebrantados por el poder de Vaticano durante el tiempo de su supremacía recibirán finalmente
el reino de Dios. Alabado sea Dios. Todas estas personas que murieron, que prefirieron morir y no renunciar a su fe, sellaron su vida para la vida eterna. Alabado sea Dios. Y yo no le digo a ustedes que las cosas se van a poner fáciles, porque ni siquiera a mí se me han puesto fáciles. Pero sí te puedo decir que hay un Dios que va a estar contigo. Te va a ayudar a sobrellevar cualquier obstáculo. Y el enemigo te va a atacar. Y te va a atacar con tus seres queridos. Te va a afectar la salud. Te va a traer dolor. Te va a traer tristeza. Pero mantente fiel, mi querido hermano. Así como estas personas prefirieron morir y el cielo ha sido garantizado para ellos, nuestro cielo también será garantizado si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y no permitimos que el enemigo nos ayude a abandonar el barco. Hoy más que nunca es cuando tenemos que aferrarnos y mantenernos fieles a Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús regrese, Jesús nos dará la resurrección a todos aquellos que murieron creyendo en Él y nos permitirá entrar al cielo y darnos la recompensa prometida. En Apocalipsis 2:10 hay un versículo que es sumamente importante que quiero que te puedas llevar en esta tarde. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Búsquenlo allí en su Biblia. Lo vas a necesitar esta semana más que nunca. Apocalipsis 2:10. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Revelation chapter 2 verse 10. This is going to be the verse that you're going to need for this week. Dice la palabra de Dios lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Escucharon eso? Mira cómo empieza a decir. No temas en nada lo que vas a padecer. Voy a hacer una pausa ahí. La Biblia te dice que vamos a ¿qué? Vamos a padecer. En algún momento en esa oración dice Dios que Él va a prevenir que no te pase nada. It doesn't say that there. La Biblia te dice que no temas nada por lo que vas a ¿qué? Por lo que vas a padecer. Porque vamos a padecer. Nos va a dar enfermedades, nos va a dar dolor, vamos a tener pérdida. Y el Señor te dice, no temas a nada de eso. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados. Pero al final te dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea Dios. El Señor nos dice que sabemos que las cosas se van a poner malas. Pero el Señor nos quiere reconfortar en esta tarde. You should not fear. No hay nada de qué temer. El mismo diablo nos va a atacar. A muchos nos va a meter en la cárcel. A otros nos va a distorsionar la salud. A otros va a herir a nuestros seres queridos. Y el Señor lo único que te pide es mantente fiel. Remain your faith. Keep your light on. Mantén la vela encendida. Even if they kill you. Aunque te maten, porque yo te daré la corona de la vida. Ni siquiera la muerte será nuestro fin. Hermana Sevi. Edwin, you have Isaiah 43:2. I could read it. Isaiah. Isaiah 43:2. La hermana Sevi quiere compartir el versículo de Isaías 43, versículo 2, y dice lo siguiente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. I'm going to read number 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Cepa por ti. Amen. It doesn't say if you pass through the fire. It said when you pass through the fire. He guarantees us that we'll be passing through the fire. But he says that he's going to be with us.
Amén. ¿Qué diferencia? Sebi está recalcando lo que acababa de mencionar, que Dios no te dice si pasas por el fuego, te dice, no, cuando pases por el fuego, porque vamos a pasar. Pero la diferencia es que te dice que Él va a estar contigo. Y cuando el cristiano entendemos que Dios está con nosotros, no hay nada de qué temer. Sabemos que nuestra salvación está garantizada. Ahora, Daniel 7, versículos 18, 21 y 22 dice algo, 21, 22, 26 y 27 dice lo siguiente. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra con los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Alabado sea Dios. Todo este mal tiene un tiempo, mis queridos hermanos. Ya Dios lo tiene predicho. Esta cuarta bestia que infligirá tanto tortura y dolor hacia el pueblo de Dios que todavía lo va a volver a hacer, llegará a su fin. Cuando Jesucristo mismo venga por su reino, a establecer su reino aquí. Y dice que aquellos que le hemos sido fiel, se nos dará toda esta tierra para que podamos vivir eternamente y obedecer a Dios por la eternidad. Mis queridos hermanos, yo no sé muchos de ustedes por qué momento de dolor o aflicción estén pasando. Sé que cada uno de nosotros tenemos una lucha. Algunos más grandes, otros más pequeñas, pero todos estamos en lucha. Y la palabra de Dios no nos dice que no vamos a estar exentos de ellas. Pero sí quiero recalcar lo que la hermana Sebi y yo te hemos dicho. Jehová estará con nosotros. Aunque pasemos por el fuego, aunque estemos pasando por el mal de aflicción, Jehová estará con nosotros. Seamos fieles hasta la muerte. Y Jehová mismo nos dará la corona de la vida. Querido hermano, con esto quiero culminar este tema. Ya la semana que viene, si yo anunciaré si vamos a estar conectándonos. La semana que viene vamos a estar estudiando las últimas dos características del cuerno pequeño. Y quiero continuar animándolos a cada uno de ustedes para que continuemos estudiando, porque Dios desea que nosotros entendamos y reconozcamos quién es este cuerno pequeño. Y Dios quiere recalcarnos de que van a haber tiempos difíciles, pero que Él estará de nuestro lado. Nos quiere recordar de que muchos moriremos, pero si permanecemos firme y fiel a Él, Él nos dará la corona de la vida. Nos levantará nuevamente y estaremos con Él por la eternidad. Este es el tiempo que más que nunca, mis queridos hermanos, nuestra fe no debe estar tambaleando. Este es el tiempo cuando más tenemos que aferrarnos a Dios. Con esto quiero culminar este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de que culminemos. ¿Estamos todo bien? Ok, entonces quiero invitarlo para que oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos porque nos sigue paso a paso, sábado tras sábado, dándonos más pistas, aclarándonos las cosas que antes no entendíamos, pero a la vez motivándonos, animándonos a continuar siéndote fiel a ti. Tus promesas son seguras.
No es el tiempo de ponernos en duda, es el tiempo de aferrarnos a ti. Ayúdanos, Padre, a no solo afianzar nuestra fe, sino también ayudar a otros a afianzar su fe en ti. Bendícenos, fortalécenos, aclara nuestras mentes, ayúdanos a tomar decisiones sabias y que en todo momento sintamos que eres tú el que nos diriges. Guíanos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos y les espero ver la próxima semana. Amén. Bye bye.